Bien, nos encontramos de vuelta para en este caso ver el tema mapa de Carnot. Hay dos métodos de simplificar circuitos combinacionales. Uno es mapa de Carnot y otro es álgebra de Boole. La diferencia de ellos es que el mapa de Carnot usa los estados de Z, los estados lógicos, mientras que Boole usa la expresión de Z. Entonces, en este caso vamos a ver mapa de Carnot. Lo que voy a hacer es hacer este mapa, uno de los que hay, ¿sí? No todos, y vamos a ver cómo se forman los lazos y cómo me dice nuestro querido Carnot de cómo se leen, y de esa forma se puede simplificar. También tenemos una cuestión que a veces se hace como la duda, en que si mapa de Carnot es mucho mejor que álgebra de Boole. No es que sean uno mejor que otro, sino que se complementan y cada uno es que puede simplificar lo máximo usando su método. Y muchas veces sucede que yo puedo comenzar aplicando este mapa de Carnot y luego, para darle esa vueltita más de tuerca, aplicar álgebra de Boole. Entonces, recordemos siempre que no es que uno sea mejor que otro, sino que en su medida cada uno simplifica lo máximo que puede, y después muchas veces yo puedo complementarlo. Como dije recién, empezar con mapa de Carnot y luego terminar con álgebra de Boole. Entonces vamos a hacer, primero que nada, yo dije que el mapa de Carnot se basa en los estados de Z. Quiere decir que para aplicar nuestro mapa tenemos que conocer la tabla de verdad de ese circuito y en particular los estados de Z. Yo voy a poner un ejemplo para poder aplicar mapa de Carnot y explicar cómo se resuelve. Entonces vamos a hacer un mapa sencillito, mapa de 3, CBA, también tengo mapa de 2, BA y tengo mapa de 4. O sea, lo que estoy diciendo es que según la cantidad de entradas que yo tenga en mi circuito, es el mapa de Carnot que voy a usar. ¿Sí? Entonces, por el momento vamos a hacer un ejemplo con un mapa de Carnot de 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 entradas. Y la forma de resolverlo se aplica de la misma forma para todos los mapas. Cambia nada más la cantidad de entradas según mi circuito. Entonces, como dije recién, voy a generar una tabla. A la cual en este caso le voy a poner solamente Z, nada más. ¿Sí? Voy a poner las combinaciones de las entradas tal cual como se hace porque es un circuito combinacional. Y luego voy a poner un ejemplo acá, como dije recién, para poder hacer el ejercicio. Y una cosita que voy a hacer es, voy a poner en distintos colores los unos y los ceros, ya van a ver por qué. Bien, ¿por qué puse el tema de
en color los unos y los ceros? Porque cuando aplicamos mapa de Carnot, los unos se los llama como minitérminos y a los ceros se los denomina como maxitérminos. Entonces, cuando yo aplico el mapa, me pide dos cosas. O sea, más allá que es un método de simplificación, del mapa, ¿sí?, me pide, como dije recién, dos cosas. Una es la expresión de z simplificada, porque estoy aplicando este método, mapa de Carnot, y otro, la expresión de sumatoria. La expresión de sumatoria lo que nos indica es en qué parte de la tabla, por ende, del mapa de Carnot, encuentro los minitérminos, que son los unos, o los maxitérminos, que son los ceros, ¿sí? Entonces, procedamos a dibujar el mapa de Carnot. Bueno, presento en sociedad nuestro querido mapa de Carnot, ¿sí? Yo acá puse 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los estados de las entradas. O sea, acá, que puse C y B, quiere decir que C vale 0, B vale 0. En este caso C vale 0, B vale 1. Como si yo este CB lo pusiera acá, acá, acá y acá, con lo cual en este caso C vale 1, B vale 1, acá C vale 1, B vale 0. Y acá A vale 0 y acá vale 1. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que yo voy a volcar los minitérminos o los maxitérminos? Si aparte recién hemos dicho que Carnot también nos pide la expresión de sumatoria, que es en donde nos dice dónde se encuentran los minitérminos y los maxitérminos. Bueno, resulta ser, que acá lo voy a poner con color azul, que cada una de estas celdas del mapa de Carnot tiene su propio número, ¿sí? Entonces los vamos a colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Esos números que tiene nuestro querido mapa de Carnot, ¿puedo recordármelo? Sí, porque si ando mucho con esto, lógicamente ya me acuerdo todo sobre el mapa. ¿Sí? Hasta puedo decir, bueno, es fácil porque conozco el tema, porque me lo acuerdo. Pero resulta ser que para jugar una pequeña trampa a nuestra memoria, si ella nos quiere jugar una a nosotros, hay un método para poder saber cuál es el número de cada celda. O sea, porque esta es el 0, el 1, el 2, el 3. ¿Sí? ¿Cuál es ese pequeño método? Primero tenemos que volver a recordar sistemas numéricos. Y luego, la parte de conversiones. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando hacíamos sistemas combinacionales, estas sean 8 combinaciones que iban del 0 al 7. Entonces dijimos que 3 ceros es el número 0. 001 es el 1. 010 es el 2. Bueno, resulta que esa conversión que yo hago, cuando digo esto es el 0, este es el 1, este es el 2, resulta ser que es el número de celda del mapa de Carnot. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo leo mi mapa formando de vuelta la tabla, yo digo CBA 0, 0, 0. ¿Qué número es? El 0, o sea, esta es la celda número 0. Digo 0, 0, 1, es el número 1. Esta es la celda número 1. Y así con las otras celdas. Por ejemplo, 100, porque sería 1, 0 y este 0, o sea, CBA,
es 4. Esa es la celda número 4. 1, 0, 1 es la celda número 5. Y así con las otras celdas. Y esa es la pequeña trampita para yo poder recordar y, digamos, jugarle esa pequeña trampa a mi propia memoria de no equivocarme y de saber los números de celda. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la expresión de la sumatoria, me voy a fijar en estos números de celda y es donde los voy a usar para decir dónde tengo minitérminos, o sea 1, dónde tengo maxitérminos, o sea 0. ¿Sí? Ahora bien, dicho eso, el mapa de Carnot por principios, yo a cualquier mapa, ya sea de 2 entradas, de 3 entradas, de 4 entradas, de que sea, lo voy a imaginariamente partir al medio de forma vertical y de forma horizontal. ¿Sí? Es como si yo a un papel lo doblo por la mitad de forma vertical o de forma horizontal. Vamos a ver para qué nos sirve eso. Entonces, ¿qué es lo que Carnot nos enuncia, nos dice? Dice, bueno, para poder llegar a la máxima simplificación, como primer paso, tengo que volcar de la mayor cantidad que yo tenga dentro del mapa. O sea, si tengo más cantidad de minitérminos, voy a volcar los minitérminos. Si tengo mayor cantidad de maxitérminos, voy a volcar los maxitérminos. O sea, si tengo más cantidad de unos, vuelco los unos. Y si tengo más cantidad de ceros, vuelco los ceros. Ahora bien, esa es la primera parte que Carnot me dice. Ahora supongamos que yo lo desobedezco un poquito a Carnot porque soy rebelde. Y no sigo eso. O sea, supongamos que en un ejemplo, que no es este, que lo hice a propósito, tengamos mayor cantidad de unos. Entonces yo digo, no, yo quiero trabajar por ceros, igual con los ceros. ¿Está del todo mal? No está del todo mal. ¿Por qué? Porque también voy a simplificar, con la pequeña particularidad que al no hacerle caso completo a nuestro querido mapa de Carnot, no voy a llegar a la máxima simplificación de mi circuito. Pero no quiere decir que esté del todo mal, solo que no voy a llegar a esa máxima simplificación. Ahora, supongamos, en un caso hipotético, que es el ejemplo, que yo cuando armo la tabla me da la misma cantidad de ceros que de unos, o sea, la misma cantidad de minitérminos que de maxitérminos. Bueno, ahí medio como que tengo libertad de elección, porque no tengo ni más de uno ni más de otro, tengo la misma cantidad. Entonces, en este caso vamos a llegar a la máxima simplificación, tanto usemos minitérminos como maxitérminos. Vamos a hacer los dos ejemplos, ¿sí? Por eso puse que tenga la misma cantidad de ceros que de uno mi tabla, o sea, que mi circuito combinacional responda de esta forma. Ahora bien, vamos a volcar los minitérminos. Vamos a empezar volcando los unos, ¿sí? Ahora bien, en nuestro querido mapa de Carnot hay tres compuertas lógicas que son las únicas que intervienen, que son la compuerta OR, la compuerta AND y la compuerta NOT. Esas tres compuertas son las únicas que intervienen en el mapa de Carnot. Entonces, supongamos que volcamos los unos. ¿En dónde? En 0, fíjense, si hago la conversión, en 0 tengo un minitérmino, ¿sí? Acá.
En 1 tengo el otro mini término. En 4 tengo el otro mini término. Y en 6 tengo el otro mini término. Bien, entonces, una vez que volqué los mini términos en el mapa, vamos a confirmar. En 0 tengo 1, en 1, en 4 y en 6. Perfecto. Ese es el primer paso que me dice Carnot. ¿Cuál es el segundo paso que me dice Carnot? Que tengo que formar lazos, ¿sí?, en los cuales yo forme la menor cantidad de lazos con la mayor cantidad de mini términos por cada lazo. Repito, tengo que formar la menor cantidad de lazos, pero con la mayor cantidad de unos dentro de cada lazo. Con una condición, yo puedo formar solamente un máximo de 2 a la n. ¿Qué quiere decir? Si las entradas, ¿sí?, son 6, si las entradas son 3, yo puedo formar únicamente lazos de A2, de A4 y de A1. ¿Qué significa? Que puedo formar lazos en los cuales dentro de ese lazo tenga 2 unos, 4 unos, o que se puede dar en cualquier mapa un lazo donde haya un solo 1. ¿Sí? No puedo formar lazos de 8. ¿Sí? Porque, a ver, si yo acá formase un lazo de 8 unos, porque si yo dije recién que sería 2 a la n, ¿sí?, o sea 8, ¿vamos? Pero no puedo formar un lazo de 8, porque si formo un lazo de 8 es directamente un cable, no hay circuito, ¿sí? No necesito, es un cable y se acabó la historia. Entonces, la única limitación es que cuando yo formo los lazos tienen que ser lazos donde haya un solo 1, o 2 unos, o 4 unos, ¿sí? O sea, estamos hablando de los mini términos. Ahora, dicho eso, ¿cuántos tienen que ir como si yo tuviese una bolsa y pocas cosas dentro de la bolsa? Es con qué criterio voy a enlazarlos, voy a unirlos. El criterio es el siguiente. Todos aquellos que sean adyacentes entre sí o que se espejen pueden formar un lazo. ¿Y qué significa que se espejen? Miércoles. Bueno, lo que significa eso, que se espejen, mi querido público, significa recordar estas líneas imaginarias en donde el mapa de Carnot se parte al medio, tanto vertical como horizontalmente. Entonces, espejar significa que si yo lo doblo, se enfrenten dos celdas en las que yo tenga un 1, ¿sí?, un mini término. Entonces, veamos cuántos lazos vamos a formar. Este 1 con este 1 es adyacente, o sea que acá ya tengo un lazo. Lazo 1, ¿sí? Este 1 con este 1 cumple dos funciones. Es adyacente y se espeja, porque parte, justamente, si lo parto por el medio y lo doblo, se espeja también. Lazo 2. Y ahora fíjense, ¿sí?, que si yo lo doblo verticalmente, este 1 con este 1 también se espejan. O sea que esto, visto así, es un lazo 3.
Entonces, ahora una vez que hicimos los lazos, tenemos que leerlos para poder generar la expresión de z. Z igual a algo. Entonces, cuando yo leo los mapas de Carnot, fíjense que voy a poner algo. El mapa yo lo voy a leer hacia la parte superior y hacia la izquierda. Fíjense que acá pongo C lee. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hacia acá voy a leer cantidad de columnas y hacia la izquierda voy a leer cantidad de filas. ¿Por qué me importa eso? Porque Carnot me dice que todas las entradas que no mantengan su estado se desechan, las olvido, adiós. Y aquellas que mantengan su estado, pero tienen estado opuesto al que estoy trabajando, va la entrada complementaria, que es la entrada negada. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy trabajando con uno, que son militarios, pero la entrada está en 0, en vez de ir la entrada tal como está, va la entrada negada. Entonces, vamos al lazo 1. El lazo 1 viene acá, ¿sí? Quiere decir que si yo lo leo para acá, leo columnas, esta y esta. Entonces, cuando yo voy de esta columna a esta columna, fíjense que C mantiene su estado, la tomo en cuenta. B cambia, acá estaba en 1, pasa a 0, o sea que aloja, voló. Y ahora me fijo, ¿en qué estado está C? Está en 1. Yo estoy trabajando con 1, va tal cual. Ahora leo lazo 1 para la izquierda. ¿Cuántas filas ocupa? Una fila. O sea que, como nunca me salgo de acá, A no cambia de estado. ¿Pero qué estado tiene? Serológico. Como es opuesto a los que yo estoy trabajando, va a negada. O sea, C por A negada, más. O sea, en el caso de los mini términos, cada lazo se suma y las entradas dentro de cada lazo se multiplican. ¿Sí? Ahora vamos al lazo 2. Lazo 2, yo miro para acá, C y B no cambian, porque me mantengo en la misma columna. Quiere decir que las tomo en cuenta, pero ¿qué estado tienen C y B? C o ambas, o sea que como es estado opuesto, va C negado por B negado. Y ahora el lazo 2 lo leo para acá. Resulta ser que cuando leo para acá cantidad de filas, paso de esta fila a esta, pero que ocupa 2. Pero A cambia de estado, 0 y 1. O sea que no la tomo en cuenta. Vamos al otro lazo. ¿Sí? Ahora vamos al caso del lazo 3. El lazo 3 era este con este. Entonces nos fijamos, a ver, cuando leemos para acá, leemos columnas. Estoy en esta columna y esta. ¿Quién cambia de estado? A ver, C de esta columna, cuando paso a esta, cambia su estado. Acá estaba en 0, para acá está en 1. Aloja, voló, la desecho. B estaba en 0 y acá se mantiene. O sea que se mantiene, pero está en estado opuesto. Quiere decir que es B negado. Y cuando miro para la izquierda, que ocupa esta sola fila, ¿quién queda? A, porque fíjense que A no cambia, pero como está en 0 va a negado. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la expresión de Z de mi circuito utilizando mapa de Carnot por mini términos. ¿Sí? Yo dije recién que había otra expresión que era la expresión de sumatorio, o sea, Z igual a ¿quién?
a la sumatoria y el símbolo de n igual, y acá se coloca la cantidad de entradas, o sea, qué mapa estoy usando. En este caso es n igual 3, ¿sí? De mini términos, paréntesis, y ahí pongo en dónde están los mini términos, o sea, están en 0, en 1, en 4 y en 6, ¿sí? Y después, fíjense que es un tema que uno ya tendría que conocer, en donde sencillamente, vamos a hacerlo así para que quede, lo que hago es representar mi circuito. Fíjense que acá yo sé que termina en la compuerta OR, donde tengo 3 compuertas AND, vamos a hacerlo para que quede completo. Supongamos esta es la de acá, A negado por C. Después tenemos la que sigue, que es B negado por C negado. Y la que sigue, que es de vuelta B negado por A negado. Bien, y ahí estaría completo esta primera parte de mapa de Carnot con mini términos. Bien, la próxima parte que vamos a tener, vamos a hacer el ejemplo, continuando con este, de los maxi términos. Nos vemos la próxima.